querido pueblo de Intibucá, amigos que están allá con el deseo de aprender inglés. Hemos decidido con Emanuel dar un curso, por lo menos una vez a la semana, por estos medios de YouTube, Canal 26. A propósito, gracias Emanuel por la colaboración. Inglés no es difícil. El problema está que la forma de cómo se enseña, de cómo pretendemos aprender, es lo difícil, nos confunde. Pero al mismo tiempo tenemos que entender la importancia, lo necesario que es hoy en día aprender inglés. Yo les decía a mucha gente, a unos amigos, que para todo hay que prepararse en la vida. Les daba un ejemplo la vez pasada, parece que puse un post en Facebook donde les decía que al soldado se le prepara para combatir en la guerra si le toca ir a la guerra. Al mecánico, bueno, a todo hay que prepararse. Si usted es joven, señora, caballero, que pretende o tiene las posibilidades de ir a Estados Unidos, es necesario que aprenda inglés, por lo menos un inglés básico. La otra ocasión es que aquí en El Salvador todas las etiquetas de las cosas, un ventilador, cualquier artículo que usted compre, la mayoría viene en inglés. Cualquier empresa donde usted aplica para un trabajo, le pregunta, hay una pregunta, antes no existía esa pregunta en la mayoría de las aplicaciones, donde hay una pregunta donde dice, ¿habla inglés? Pues mire, tiene un plus cuando usted le hace la marquita que usted habla un inglés básico, porque ahí le pregunta inglés básico, intermedio o avanzado. Con solo el hecho que usted marcara ese cuadrito donde dice básico, le aseguro que esa persona que lo está entrevistando le va a dar un porcentaje más a esa aplicación y las posibilidades son más grandes. ¿A dónde quiero llegar con eso? Hay que aprender inglés. Hoy en día no es difícil. No es difícil aprender inglés. Tenemos Google. Alguien me decía, David, ¿para qué vas a enseñar inglés por internet, por Facebook o por YouTube? Si ahora todo está a la mano tanto en Google como en YouTube. Exactamente, tienen razón. Lo único que usan métodos tradicionales, que es muy difícil al tercer día que usted ya está viendo videos, sea en cualquier medio de comunicación, como que le aburre, porque es el mismo método formal. Recuerde usted que cuando llegamos a Estados Unidos, allá vamos a hablar con personas americanas, nativas, nacidas en Estados Unidos. Es como que un americano venga a El Salvador y quiera aprender español. Si va a una universidad muy formal, le va a enseñar un español formal. Si nosotros aquí, la mayoría de las universidades, ese es el error, que nos enseñan a las personas que van a la universidad a sacar ese diplomado o licenciatura en idioma de inglés. El problema es que ellos lo aprenden muy formal, pero en Estados Unidos, en el momento que usted llega a la aduana, le van a decir cosas, palabras hechas con dos palabras que son frases que culturalmente se pueden entender cuando tú vives y practicas en Estados Unidos. Es el problema, que cuando combinamos, por ejemplo, si combinamos la palabra WhatsApp, en Estados Unidos la mayoría joven sabe que quiere decir al español de nosotros, ¿qué ondas? Vea, no sé si me estoy dando, ojalá me entiendan. Viene un americano con un español aprendido muy formal y viene un muchacho de Intibucá y le dice, ¿qué ondas? Él no va a entender qué ondas. Él va a buscar en su mente qué ondas, porque no entiende las ondas, ¿verdad? Así, ojalá se me entienda de que ese es el inglés que pretendemos, con la ayuda de Canal 26 y Emanuel, llevarles a usted para que usted ya no se quede con aquello que qué estará diciendo o cómo le digo que soy salvadoreña o que tengo un problema o que necesito ayuda. ¿Vea? Entonces vamos a cambiarle un poquito el tema, la forma de enseñar. Vamos a irnos lo que en realidad se necesita. La mayoría de las escuelas, normalmente cuando usted llega a la primera clase, ¿qué le enseña la Academia Europea?
o ITCA. Estoy haciendo la propaganda. Son excelentes, son buenas instituciones para enseñar idioma, pero repito, se enfocan en lo muy formal. Y a la hora de la hora, cuando usted quiere hablar inglés, eso es bueno, lo formal es bueno, perdón, ahí vamos a hacer la corrección. Lo formal es bueno cuando voy a una entrevista y empiezo con palabras bien formadas, como por ejemplo, do you speak English? I come from El Salvador. Son palabras formales, pero el problema está cuando usan frases como las que usamos nosotros aquí en El Salvador. No te vayas a quebrar los dientes cuando alguien va en una bicicleta, por decir así. Imagínese un americano que vaya en una bicicleta y usted le diga, cuidado te quebras los dientes, no va a entender. Así nos pasa a nosotros cuando llegamos a ese país y nos encontramos que no entendemos. Por mucho que nos hayan enseñado, hay muchas veces que creemos que sí sabemos, ya fuimos a la mejor academia, a la mejor colegio a aprender inglés, pero al llegar allá nos damos cuenta que nos quedamos perdidos cuando este americano nos dicen, welcome to United States, why you decided to come to our country. ¿Cuál es el problema ahí? Posiblemente todas esas palabras usted pensó que lo sabía. Estaba seguro que usted conocía esa palabra welcome, pero el americano no se dio cuenta y habló muy rápido. Esa es una estrategia, un método, una clave que yo le voy a dar. Hay que practicar y practicar. ¿Sabe usted que cuando yo hablaba o venía alguien que yo hablaba español con otro amigo y estaba la tercera persona que era americana sin hablar inglés, nos decía a nosotros que nosotros dos con la que yo estaba conversando, nosotros solo hacíamos ruido como la gallina, bla, 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 bla. Exactamente es la que esta persona escuchaba. Solo escuchaba la, 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 la. Eso nos decía él, no se burlaba de nosotros. Cuando yo escuchaba un africano hablando su idioma o un chino, me pasaba lo mismo. Yo solo escuchaba bla, 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 porque usted sabe qué está pasando. Su cerebro no codifica, no descodifica la frase, no sabe lo que está escuchando. Por esa razón no logra identificar ninguna frase. Y ahí es donde usted piensa que usted solo escucha ruidos. Porque primero hay que adiestrar el escucha, el listening. Por eso dicen los expertos que hay que escuchar música. Hay que ver videos en inglés porque va a llegar a un nivel de que usted, de tanto escuchar y escuchar, su sentido del audio se va a descodificar las frases que digan otras palabras, las personas americanas. En el momento que usted llega, si no ha practicado, como le repito, posiblemente usted estaba seguro que conocía esas palabras. Pero ¿qué pasó al momento que se las dijeron? Why you don't come to work yesterday? Why you didn't come to work yesterday? Why? Si el americano le hubiese preguntado, posiblemente para los que ya viven en Estados Unidos, si el americano le hubiese preguntado, why did you not come to work yesterday? Estoy seguro que la mitad de ustedes les han hecho esa pregunta cuando han faltado a su trabajo un día antes. Pero como este señor estaba enojado y le dice fue, why you didn't come to work yesterday? You fired. Usted se quedó, posiblemente solo escuchó la palabra why y work. Lo demás se quedó perdido. ¿Por qué? Porque no ha practicado el listening. Listening, ese no lo ha practicado. Su sentido no tiene la capacidad, la rapidez para identificar, descodificar esas frases que no está acostumbrado uno a escuchar. Lo que le quiero decir es que hay que practicar, practicar y practicar. Vea, nosotros, yo le voy con mi experiencia, 25 años en Estados Unidos, saqué un GED, trabajé solo con blancos. Entonces yo me considero que puedo
enseñarle a usted un inglés básico. No soy lo mejor, me hace falta bastante, pero sí le puedo enseñar un nivel básico, intermedio y un poco avanzado, porque el avanzado es cuando ya entramos en aquellas frases parafraseadas, como dicen, combinando una palabra con otra preposición en la cual tienen diferente significado. Les explicaba que aprender inglés es fácil. He estudiado la forma con la experiencia y la mejor forma es de esta. Ustedes que están ahí viéndonos en sus pantallas, en sus celulares, por el medio que sea, podrán decirnos si es correcto o qué tendremos que quitarle o ponerle a la metodología que pretendemos utilizar para que aprenda inglés. Cuando usted llega a una escuela a aprender inglés por primera vez, los que ya han participado en esas clases, ¿qué se les enseña? Se les enseña primero el abecedario. ¿Correcto? Excelente. Muy bien. Todo el mundo empieza, el profesor empieza con A, B, C, D, F, G y se repite. Excelente. Se demora media hora en el mentado A, B, C y luego nadie explica los vocales. Yo voy a cambiar un poco ese método. Señores de habla que hablamos español, el inglés es fácil porque tenemos el mismo abecedario. Si uno lo que cambia es, hay que aprender la estructura, la forma de cómo hacer las palabras. Mire, qué sencillo, qué dicha la de nosotros, que si combinamos una letra B con una A, eso aquí en China y donde sea en el idioma en español se pronuncia ba. ¿Correcto? En inglés es bien parecido. Usted, por su cuenta, si tiene el deseo, y debería tener el deseo, porque es lo que le va a abrir las puertas en un país que no es su país como Estados Unidos, que se habla inglés. Usted debería de ponerle un poquito de interés. Todo cuesta. Les decía, la dicha que tenemos es que nosotros, en español, esta es una B. La mayoría de las consonantes en inglés, simplemente si se nos olvida la pronunciación, le vamos a agregar una I y ya pasa a ser su pronunciación en inglés B, C, D. Hay unos cambios, como la letra F, que en inglés se llama F. Luego continuamos con la G, que en inglés le agregamos una I y ya suena G. ¿Estamos? Lo demás usted lo puede hacer por su cuenta, porque aquí vamos, como decimos al salvadoreño, al grano. Aprender. El tiempo es oro y es de oro de 24 quilates para las personas que viven en Estados Unidos. Hay que aprovecharlo. Yo sé lo que es el tiempo, cómo vuela, cómo tiene muchas cosas que hacer. Les decía que aprender el abecedario es sencillo. La parte que hay que ponerle un poquito más de dedicación es a las vocales. Las vocales nosotros todas las conocemos como A, E, I, O, U. En inglés, muchas de ellas suenan de la misma forma. Hay ocasiones que una A en inglés suena como una A en español, como la palabra bat, B-A-T. Hay un diccionario donde usted puede buscar el significado de esa palabra. Mi punto aquí es enseñarle la estructura del idioma inglés. Porque en el diccionario están todas. En Google usted pone la palabra en el traductor, ponga B-A-T y ahí le va a salir hasta la pronunciación. Pero no es lo mismo tener a alguien que le esté ayudando. El problema con las vocales es que pueden tener un sonido alargado, largo, y un sonido corto. ¿A qué me refiero con esto? Que una A puede ser en inglés como una A. También puede sonar como una A, como en la palabra Apple. ¿Ya? ¿Estamos entendiendo? Ahí usted puede mandar su opinión. ¿Estamos? Le repito, una A puede sonar como una A en español. Ejemplo, tenemos Apple.
¿Cuándo puede sonar como una E? ¿Verdad? ¿Cuándo puede sonar cuando decimos bay? Cuando suena A es cuando decimos, por ejemplo, Apple. Alguien me puede dar un ejemplo. Como le decía, usted puede encontrar en el diccionario una palabra que empiece con BA, pero que tenga un sonido de eight. B-A-T-E. Usted va a encontrar que dice bait. ¿Vea? Y sucesivamente tenemos la E. Sonido corto y sonido largo. En otras palabras, al salvadoreño, sonido como el que nosotros le damos en nuestro idioma, A, E, I, O, U, también en ciertas ocasiones en inglés puede tener el mismo sonido. Pero la mayoría tiene un sonido largo, que la I, esta letra en español que es E, en inglés es I. Pero puede sonar como una E. Por ejemplo, elephant. Esa letra suena como en español elephant. Y hay un sinfín de palabras donde suena como una con sonido I. Tenemos la I en nuestra I en español, que un sonido largo sería I. Sencillo. Donde vamos a trabajar un poco es con las vocales. Tiene I y suena también como una I de nuestro idioma español. Beat. B-I, se lo estoy deletreando en español. B-I-T, que quiere decir un beat. Beat. Rip. R-I-P. Usted la puede encontrar en su diccionario, en Google. Pero yo lo que le estoy explicando aquí, el sonido, que muchas veces suena como nosotros la pronunciamos y tiene un sonido largo que es I. ¿Verdad? Tenemos también el sonido como sight. S-I-T-E. También lo puede encontrar en Google, usted lo pone. Pero aquí lo que le estoy explicando que no es difícil. Tenemos la O y tenemos la U. La O puede sonar como una O de nuestro idioma O puede sonar como una A. Tenemos la U que le suena en un sonido corto como una A y tiene el sonido como una U. ¿Verdad? Ojalá, yo creo que a este punto ya se dieron cuenta que no es difícil, es fácil, pero necesita practice. Correcto. Luego usted los colores, usted los aprende. Usted los puede aprender, ya le repito, en tantos medios para aprender colores, hasta con dibujo, black, red, white. Eso es sencillo. Esas solo son palabras que usted las va a ir aprendiendo por sus propios medios. ¿Vean? Tenemos ahora. Vamos a pasar a lo siguiente, a lo un poquito no difícil, pero la estructura para hacer una frase, para hacer una afirmación es bien sencillo. ¿Qué necesitamos? Lo primero que usted va a aprender, no memorizárselo, ¿verdad? Aprender. Lo primero que usted va a aprender son los pronombres. En la escuela hay jóvenes que me recuerdo que se les hizo tan fácil aprender los pronombres. Necesitamos aprender los pronombres. ¿Por qué necesitamos los pronombres? Porque el americano quiere saber de quién se está hablando en ese momento. En términos gramáticos, usted sabe que tenemos la palabra I. En la gramática, I es la primera persona. Usted va a decir I cada vez que usted está hablando de usted mismo. Yo. Y ahí, ¿qué sigue? ¿Qué quiero decir? Para hacer una frase simple, este es el palo que tengo por si Manuel me hace un piquete. Si quiero hacer una frase simple, primero tengo que recuerde, ¿de quién voy a hablar? ¿De mi persona? Uso mi pronombre que se refiere a mi persona y eso es I. Luego le agrego un verbo de acción y complemento
con cualquier cosa dependiendo del verbo que voy a usar. Está simple. Eso es bien simple. ¿Cómo estamos ahí, señores que están viendo sus celulares? ¿Estamos explicando? ¿Le estamos entendiendo? Espero que sí. Espero que sí. Decía, pronombres. I, you, he, she, it, we, you y they. Mis alumnos, la mayoría se confunde con la palabra they, con la palabra you, porque aquí tenemos you y aquí tenemos you. Acordémonos que de acá, desde we, estamos hablando de plural, de más de una persona. Estamos hablando de un grupo que también se califica como primera persona si en lugar de estar hablando yo, solamente yo, nos presentáramos aquí dos o tres, más de uno, como un grupo, como una directiva. Entonces, aquí estaríamos de quién hablando, del grupo. Y como nosotros nos vamos a presentar como ese grupo, espero me están entendiendo, vamos a suponer, voy a repetir, me encanta repetir. A lo mejor alguno se quedó y dijo, vuélvame a decir eso, como ahí donde yo me confundo. Yo me confundo con ese we, con ese you y con ese they al final. Este we pasa a ser primera persona en una conversación o en una afirmación, en una frase que quiero completar. Pero cuando we es para cuando un grupo, la asamblea legislativa, todos los diputados y los que están ahí, tendrían que decir nosotros los diputados. En eso entra la palabra we. Ahora, ¿con quién estarían hablando estos señores? Ese grupo de diputados. Con ustedes, intipuqueños. You, ustedes. Ahora viene la palabra they. Este pasa a ser tercera persona en plural de lo que se va a hablar, de aquel primera y segunda persona va a hablar de algo que ya está un poquito a distancia o podría ser estar un poquito al lado. Ellos son los opositores. Ellos, yo, nosotros, los de la asamblea, estamos contando a ustedes. We are talking to you. Nosotros estamos hablando con ustedes. Gente que está viendo estos medios, ¿cómo vamos? ¿Estamos entendiendo? Espero que sí. We are talking about you from Intipucá. Ellos, los de la Unión. They from la Unión don't agree with our proposal. Ellos, los de la Unión, no están de acuerdo con estas propuestas. Mire qué sencillos. Pero necesito primero no memorizarlo, aprenderlo. Que I es yo. You es singular, segunda persona, que quiere decir usted. Usted es mi hermano. You are my friend. Luego vamos a entrar con lo que los alumnos le tenían un temor, pánico al verbo to be. Pero lo primero es aprender estos pronombres. Entran, después dice más verbo de acción. Mire qué tan sencillo es hacer una frase completa, una afirmación. I eat banana. Mire la palabra banana. Tiene 3 A y en casi en todas suena como una A. Banana. Decíamos, ¿cómo le vamos a llamar a esta clase, Emanuel? Aprendiendo inglés desde Intipucá. Podría ser, ¿verdad? O la gente que nos dé un título. O aprendiendo inglés a estilo punchero, campesino. Ok, les explicaba. Para hacer una frase es bien sencillo. Paso número 1, me aprendo de quién se está hablando.
Se está hablando de mi persona, yo mismo voy a decir I. Si voy a hablar de la segunda persona, de la persona que está enfrente, digo, si es singular, digo you. Y le estoy hablando a 4, a 5, es la misma frase. Por lógica se va a entender que yo estoy hablándole a 2, a 3 personas, más de una, con la palabra you. Emanuel está emocionado, dice que ahora sí iba a hablar inglés. Ok, y luego aquí viene el truco, la estructura. Este es un simple presente. Estos 3 pasan a ser tercera persona singular. Aquí ocurre un cambio cuando vamos a hablar de tercera persona singular, porque aquí este es el verbo comer. I eat, you eat, he eats. Les voy a dar una pequeña ayuda con la palabra eat. La mayoría de nosotros cuando estamos aprendiendo inglés nos dicen que hay que pronunciar esas últimas 2 letras. No es necesario. Cada vez que usted tenga que pronunciar una T que está en medio o al final de una palabra, no se esfuercen tanto en decir it. Simplemente pronúnciela y deja la lengua arriba de su boca y hace un sonidito como de S. Cuando ya existe la S, se le da ese sonidito como que aquí terminara con una Z, pero sin tener que hacer t. No necesita el T. It's, no it. Y luego querer pronunciar la S. No, ojalá, no sé si me estoy dando a entender. Es simplemente it's. Como la palabra, todos empezamos a decir thank you. No. Es simplemente como que fuera una Z. Thanks. Mire. Thanks. Eso, de esa forma, eso necesita práctica, no se frustre. Hay muchas personas que dicen, pero es que yo no puedo pronunciar, yo no puedo decir G, yo no puedo decir H, yo no puedo decir X, Y, Z, la Z, Z. Anda una avispa ahí cerquita y su le anda haciendo Z. Sí, miren, no es, señores, no es difícil, pero es bien importante hablar inglés. Mira, óigame, póngame atención. Cuando usted llega en el momento, imagínense que estos jóvenes que ya automáticamente son ciudadanos porque son hijos de ciudadanos americanos y inmediatamente en la aduana le van a decir, ya, si vamos a suponer que es un joven, young man, thank you for coming to your country. Joven, gracias por venir a tu país. Es obvio que es hijo de un ciudadano, es ciudadano. What are you going to do now? What are you going to do now? El joven le va a decir, I hope I can go to university. I hope I can be a good person. I hope I can have all the opportunities that only in the United States you can get. ¿Verdad? La mayoría, estoy seguro que ya los que saben inglés, váyanse a ver los chambres de las políticas. Si ustedes ya se consideran que ya no necesitan, esto es inglés básico por ahora, pero vamos a ir incrementando los niveles. Pero le repito, usted, that you already speak English, go do something else. Go see the Barça, go see whatever you want to do. All right? Thank you. And guess what? Reserve your negative opinions. Esto es lo que dije para los que ya están allá, hablan inglés y a todos le buscan la mosca en la sopa. Eso sin insultarlos y sin decirles cosas malas. Get out of the way. ¿Verdad? Apártense, dejen que nosotros, porque
No todos hablan inglés y no todos tienen 5, 10, 15 años. No todos tienen la oportunidad de ir a una escuela a aprender un inglés básico. Las pretensiones aquí nosotros no estamos en política, no estamos en religión. Es simplemente queremos aportar lo que nosotros podemos. Así que nuevamente, si se sintió ofendido, ofendida, ay, disculpe, sorry. Me gustan los americanos que le dan su porrazo a uno y le dan después en la espaldita, sorry. Continuamos con los que sí queremos, los que sí quieren aprender inglés. Les decía, no nos preocupemos mucho. Eats, she eats, it eats. Vamos a ir poco a poco. A esto le tienen un poquito de miedo la mayoría de estudiantes, a la palabrita eat. Eso se refiere a tercer cosa, animal, que sea singular. Ok, no se preocupen. Todo el mundo le tiene miedo como cuando usar la palabra ahí. Les decía, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. El perro del vecino se comió mi comida. Voy yo y le digo al vecino, le puedo mencionar su perro, your dog, o le puedo decir, él se comió mi comida. Ahí vamos a entrar en el pasado, que luego vamos a seguir explicando. Pero en este caso yo quiero dar un ejemplo donde usar la palabra eat, ¿verdad? Puedo decir, he ate my food. Él se comió mi comida. It, ¿verdad? It bad. It bad. Es malo. It bad. Me estoy refiriendo al perro. Ya no. Hay tres formas de referirme a este perro. Yo me puedo referir con su nombre, que es un dog, o si le conozco el nombre que el vecino le ha puesto al perro, Poppy se comió mi comida, lo puedo mencionar con la palabra del nombre del perro, o simplemente su definición dog, ¿verdad? O luego puede decir se comió. It eats my food, ¿verdad? Ese le ponen un poquito complicado. No complicado, pero muy raras veces se escucha. Lo bonito es que usted va a memorizar o se va a aprender que solo en tiempo simple presente y hablando de estos tres es que yo le voy a poner la S. Los demás, el verbo lo voy a dejar lo mismo en todos los otros pronombres. Solo necesito recordar esto en simple presente. Simple presente, ¿verdad? Por no interferir con la cámara, estamos ahí. Eso es lo más difícil. Alumnos que están aprendiendo, ¿cómo vamos? ¿Podríamos? La ventaja de nosotros, ¿de dónde surgió la idea con Manuel? Es porque usted esto lo va a encontrar en YouTube, en Facebook, en el sitio de Manuel, Canal 26 Intibucá, y usted lo puede repetir las veces que usted desee hasta que lo aprende, porque pretendemos hacerlo una vez por semana, ¿verdad? Entonces eso le da tiempo a usted en su trabajo, con su diccionario, con Google, encontrar otras frases, pero necesita formar la frase lo más simple. Luego continuamos, les da pánico el verbo to be, pero nadie puede aprender a hablar inglés sin tener que entender cómo es que funciona el verbo ser o estar en español. No se puede ir a ningún lado. Yo creo que no hay frase, no hay día que usted no tenga que usar el verbo to be. Él está, él es, yo soy, yo fui albañil, yo fui punchero, yo fui a cortar. Esas cosas necesito el verbo to be. Y no es difícil, señores. No es difícil.
Búsquelo en Google y solo busque la definición verbo to be. Lo que no le va a explicar Google ni YouTube es cómo se forman en diferentes formas, porque esto puede ir antes y después de la frase. Un ejemplo, yo soy salvadoreño. Necesito buscar la forma de decir yo soy. Fíjense que es más complicado en español porque hay una variación de palabras para decir lo mismo. Sin embargo, en inglés simplemente va a decir I am. I am from Intipucá, a beautiful ghost town. Mentira, no es ghost town, no es pueblo fantasma. Todo el mundo queremos nuestro pueblo. No le tenga miedo al verbo to be. Es simplemente practice, practice y practice. Hay que practicarlo. Yo soy, I am. You are, como todo verbo, tiene su conjugación en presente, pasado y futuro. Eso es lo básico. Cuando usted pueda manipular, manejar y usar bien el verbo to be, ser o estar, en simple presente, simple pasado y futuro, simple futuro, le aseguro que usted puede entrar a cualquier tienda, identificarse. Obviamente, luego tenemos las un sinfín de vocabulario que usted poco a poco lo va a ir aprendiendo. Si tiene su comentario, no duden en mandarlo. Nosotros vamos a hacer lo posible de contestarle de la mejor forma que esté a nuestro alcance. Vea, ha sido para nosotros un gran placer y espero les haya ayudado, les ayude. En la próxima clase, si Dios mediante, vamos a hablar de pronombres que indican posesión. Cuando algo le pertenece a algo, por ejemplo, my, mi nombre, mi casa, mi oficio. Pasen ustedes, cada uno de ustedes, muy buenos días, muy buenas noches, muy good afternoon, dependiendo a la hora que usted esté viendo este video. Y no se olvides, solo tratamos de compartir lo poquito que sabemos. Que Dios les bendiga.